Y en otra latitud del globo caen, pero no sé si misiles o drones o balas o qué sé yo, o muere gente, por supuesto, también en esa zona de Medio Oriente. Y se volvió a intensificar todo esto tras el ataque de Irán a Israel. Este país avisa, Irán, que responderá a la más mínima reacción israelí. Bueno, recién se fue el duque de Adeguá y sostenía que Irán tiene unas fuerzas bélicas ya obsoletas, pero si tan obsoletas son sus fuerzas bélicas, ¿cómo osa atacar a Israel? Es una consulta también. Y el jefe de Estado Mayor de Israel, a propósito, afirma que habrá una respuesta, entre comillas, al ataque de Irán. Bueno, para tocar este tema, es un tema que nos mueve a todos y nos conmueve a todos, porque podría ser el primer disparo de la Tercera Guerra Mundial. A partir de ahora, si no prevemos, digamos, paralizar esta contienda, digamos, allá de Oriente Medio. Con nosotros está el analista médico, docente y máster en gobernanza global y diplomacia, Jorge Daniel Codas Thompson. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Fuerza. A ver, alcen el micrófono del doctor Codas Thompson. Vos como analista a nivel internacional, recién dije algo. Si en realidad Irán tiene cuestiones que ya pasaron de moda, los misiles y compañía, o sea, las cuestiones bélicas que ellos manejan, ¿cómo osa Irán atacar a Israel, que tiene lo más nuevo en todo? Bueno, en lo que mencionó tu invitado anterior, Mario Luis Peña Ferrario. Mario sí. Luis Peña, es cierto cuando nos referimos a la fuerza aérea de Irán propiamente, no así a su fuerza misilística y no así, más importante y potencialmente más grave, su programa nuclear. Un programa que es secreto, que está inmerso en unas montañas donde es muy difícil atacar y destruir su programa. Y después Irán tiene otra ventaja muy importante que ya la ha usado en otras ocasiones, que es lo que se llama la capacidad de guerra subsidiaria. ¿Qué es eso? Guerra a través de entidades subsidiarias. Por ejemplo, Hezbollah, Hamas, la yihad palestina, la yihad islámica palestina, etcétera. Entonces, no es un rival a menospreciar. Fácil. No. Y estás hablando de un país con 90 millones de personas. Hay que recordar que Israel tiene 9. Es decir, hay una capacidad de movilización que Israel no va a poder tener. Israel tiene otras ventajas, tiene una ventaja tecnológica impresionante, tiene una ventaja en experiencia bélica muy importante. Israel es un país victorioso en todas sus guerras. Israel es un país con un sistema de alianzas muy importante. Hay que recordar que los misiles y drones que se eliminaron, los que se mandaron desde Irán, no solamente los tumbó Israel, los tumbaron también Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, con aviones que despegaron desde Chipre. Entonces Israel tiene esa ventaja, tiene aliados importantes. Y de hecho, Bruno, muy importante para el análisis, Israel siempre ha mostrado más moderación en sus respuestas cuando se siente apoyado por sus aliados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando sus aliados se ponen de su lado y expresan o manifiestan o accionan a favor de Israel, entonces Israel no tiene que sentirse tan compelido a actuar de manera muy marcada o muy brutal. Entonces eso va a ser muy fundamental para la elección de la respuesta que Israel va a dar, porque Israel va a dar una respuesta. No puede no darla. ¿Por qué? Porque países como Israel y por cierto también Estados Unidos se basan en una gran estrategia que se denomina la estrategia de la disuasión, es decir, en persuadirle a tu enemigo que no ose atacarte. ¿Correcto? Claro. Entonces, eso falló porque Irán se animó a atacar.
Cierto, el ataque fue Por primera vez. por primera vez en un ataque directo. Entonces, eso no hay que menospreciar. Irán se animó. Es cierto que tiene un stock de misiles limitado, es decir, ellos no van a poder sostener una guerra muy larga con Israel. Irán no tiene un stock demasiado grande, tampoco tiene muchos componentes lanzamisiles, entonces eso también les limita en la cantidad de misiles que pueden lanzar al mismo tiempo. Mientras menos misiles lances al mismo tiempo, tu enemigo más posibilidad tiene de neutralizarlos. Israel tiene mucho más. Mucho más. Y su capacidad antiaérea es enorme. Para que te des una idea, Israel tiene un sistema antimisiles que es multinivel. Primero, no se menciona esto, siempre se habla de la cúpula de hierro, pero la cúpula de hierro es la última parte. Espera. Sí. ¿Y la cúpula de hierro qué es específicamente? Son los sistemas antimisiles que tiene Israel. Entonces, ¿cómo funcionan? En la cúpula de hierro, que es la que más se menciona, actúa con misiles de baja intensidad que vienen volando bajo o contra municiones y los bajan y neutralizan para que no dañen a la población civil o no lleguen a una base militar. ¿Y cómo bajan eso? Con misiles. Con misiles, sí. Con misiles. O sea, contraatacan entonces. Neutralizan. No es que contraatacan en el sentido de que pueden disparar al enemigo. Ellos disparan a lo que el enemigo tira. Sí, ya sé. Correcto, pero no le disparan al enemigo propiamente. Sí. Ahora, si Israel recibiera un ataque con misiles balísticos por fuera de la atmósfera, ellos tienen el sistema de misiles Arrow, que van directo hasta fuera de la atmósfera y neutralizan un misil balístico. También. Y después tienen, a nivel intermedio, entre el domo de hierro y el sistema de misiles Arrow, tienen el sistema onda o resortera de David. ¿Cómo es? Resortera de David. Resortera de David. U onda de David. David, digamos, la onda que le tiró a Goliat. Sí. Entonces ahí ellos pueden neutralizar todo lo que venga dentro de la atmósfera, misiles crucero, por ejemplo. Entonces, ¿Y qué países tienen todo esto? ¿Israel nomás? No. Hay países muy sofisticados. De hecho, Irán tiene un sistema antiaéreo muy avanzado porque se lo compró a Rusia. Entonces Rusia le proveyó y por eso no es tan fácil atacar directamente a Irán. Estados Unidos tiene un sistema muy avanzado, Turquía tiene un sistema muy avanzado, Rusia tiene un sistema muy avanzado. Yo te diría que puede ser que Rusia, por una cuestión de innovación constante, tenga los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo, que se llaman S-400. Muy avanzados, muy difíciles de superar. Entonces, no es cuestión de atacar nomás, Bruno. Diferente es si Israel, por ejemplo, ataca con sus aviones fantasma, digamos, los aviones furtivos, los F-35, porque el radar no los puede capturar y por ende el sistema antiaéreo no los puede derribar. Pero eso limita la capacidad de Israel a 60 aviones, no a los 250 que tiene. Entonces hay una diferencia muy grande. O sea, Israel tiene 250 aviones. Entre F-16, F-15, que son los aviones más temibles que hay en su capacidad de combate, y los F-35. Eso es lo que tienen en total. Pero F-35 solamente han recibido 67, si no me falla la memoria. Decime, ¿e Irán cuántos aviones tiene? Irán tiene varios cientos de aviones, pero lo que mencionaba Mario Luis, los aviones F-14 que los compró el Shah de Irán, ¿te acordás del Shah antes de la revolución? El Shah de Irán, claro. Esos son de la década de los 70, antes entonces son aviones... que aparezca Khomeini. Claro, son aviones muy obsoletos. Su aviónica, su electrónica adaptada para la aviación es muy obsoleta. Entonces ellos no tienen para combatir uno a uno con Israel en un combate aéreo. Eso no tienen. Lo que tienen es la capacidad de defenderse y tienen, como te dije, la capacidad de llegar a Israel por medio de sus subsidiarios. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Y por qué esto se alarga y se profundiza? ¿Por qué siempre el blanco es Israel, o en este caso Israel se defiende, se autodefiende, ataca permanentemente? ¿Cuál es realmente el problema acá? ¿No se puede tener paz en esa zona? ¿Alguna vez? Sí. Ha habido intentos. Vos recordarás en los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo, Yitzhak Shamir llegó a un acuerdo con Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, para tener dos estados, el Estado de Israel, que ya está formado desde 1948, y el Estado de Palestina. Que nunca se dio. Hasta ahora. Nunca se dio. Nunca se formalizó. Nunca se formalizó. En 1947,
cuando la ONU aprueba una resolución en la Asamblea General, ahí se dijo se esto. crea el Estado de Israel y ya se habla del Estado palestino. Claro. Pero los estados árabes no aceptaron y atacaron a Israel de inmediato. ¿Por qué no aceptaron los estados Y porque ellos consideraban árabes? que eso era una expresión de lo que ellos llaman el sionismo. El sionismo es el movimiento judío para volver a fundar el Estado de Israel en la Israel bíblica, que es mucho más grande que lo que la Asamblea General de Naciones Unidas le da en 1947. Mucho de lo que hoy es Palestina es parte de lo que era el Estado de Israel bíblico, y el sionismo... Ellos pensaban que si se creaba ese Estado de Palestina, eso iba a pertenecer también iba a tener influencia... Claro, ¿qué sucede? Israelí, el sionismo plantea que lo que era el Israel bíblico es lo que le corresponde. Los palestinos dicen que no, que ellos son los descendientes de los cananeos y que hay una parte del territorio que les pertenece a ellos. Esa es la pelea histórica, te voy a decir, que tiene una base bíblica. Yo entiendo todo eso, pero trato de entender por lo menos. Pero así como Israel tiene su territorio, ajá, que lo cuida a capa y espada, ¿por qué esa misma cantidad de terreno no se la dan a los palestinos? Bueno, Palestina para que se calme la historia. Eso claro, es lo más y bueno, que ahí viene la parte más álgida para llegar a un acuerdo, porque Gaza es un territorio que ya Israel le dejó a los palestinos, se retiró durante el gobierno de Ariel Sharon, un primer ministro que, por cierto, era línea muy dura, pero se retira y le deja Gaza a los palestinos, pero en la franja de Cisjordania, en el otro extremo. En el otro extremo, no. Y ahí hay 700.000 colonos israelitas que ocupan tierras que teóricamente son de los palestinos. Y ahí viene el conflicto mayor. Es decir, los palestinos no aceptan eso y los israelitas no aceptan irse. Entonces, si vos me preguntas de los puntos que tienen ellos que tratar para llegar a un acuerdo donde haya dos estados, esos 700.000 colonos son una parte fundamental, Bruno, porque no es cuestión de decirles, saben que ustedes se tienen que ir. 700.000 allá en Cisjordania. En Cisjordania, 700.000 colonos. A ver si ponemos imágenes, por lo menos alguna gráfica territorial para saber de lo que estamos hablando, sí, porque hay que buscar, yo creo que hay muchas gráficas animadas que pueden indicar lo que está diciendo acá nuestro analista Jorge Daniel Codas Thompson. Porque yo parto de eso, querido Jorge, de que si Israel tiene su territorio, que me parece que se le concedió con todos los honores, y bueno, ¿por qué los palestinos no tienen el suyo? Muy sencilla es la deducción al pensamiento mío, digamos, ¿verdad? Bueno, el pensamiento de mucha gente, porque eso es lo que piensa todo el mundo, para que se acabe ya esta historia. Como hablábamos hace unos minutos, mismos gobernantes de Israel han reconocido esto como una solución válida para zanjar el conflicto y poder vivir una vida relativamente normal, pacífica, digamos. Hay que entender que incluso con todo el conflicto que hay, varios cientos de miles de palestinos cruzan, antes del 7 de octubre, muchos cientos de miles de palestinos cruzaban a trabajar en Israel, terminaban su jornada laboral y volvían a su casa. Es decir, había cierta aceptación de convivencia, por así decirlo. Entonces no sería descabellado pensar que sí se podría lograr lo que vos estás planteando. Dos estados, va a haber que hacer de ambos lados sesiones en una negociación. Es difícil sacar todo lo que uno quiere. Israel, por seguridad, probablemente va a pedir algunas modificaciones territoriales. Palestina tendrá que ver qué pide a cambio. Yo creo que es lograble. Ahora, con este gobierno que tiene en este momento la Franja de Gaza, que es Hamás, y con el gobierno que tiene Israel, que se calcula que es el gobierno más duro que ha tenido Israel respecto a Palestina en su historia. Ah, ¿sí? Sí, entonces estamos hablando de gente realmente muy difícil de... Sí, entonces así es muy difícil llegar a un acuerdo. Decime una cosa, ¿y por qué este ataque repentino de Irán, por ejemplo? Yo sé que Irán tiene un aliado fuerte que es Siria, y creo que también Turquía alguna vez le respaldaba a Irán, no sé si hasta ahora. Pero ¿por qué de repente se despierta Irán y empieza a tirar los drones, misiles y compañía?
¿A qué se debió? ¿Por qué? Eso se debió a que hubo un ataque contra un complejo diplomático iraní en Damasco, en Siria, específicamente al consulado de Irán dentro de ese complejo, donde mueren 7 militares, 2 de ellos de muy alto rango. El de más alto rango... 2 generales. Sí, era el comandante de las fuerzas Al-Quds de la Guardia Islámica Nacional de Irán, que es la encargada de la proyección del poder militar de la Guardia Islámica Revolucionaria al exterior de Irán, y lo matan. Entonces la respuesta de Irán se da sobre todo, pero no exclusivamente, por la muerte de esta persona. O sea, a raíz de eso sucedido en el consulado. Claro, pero acá hay una guerra de baja intensidad entre ellos hace mucho tiempo, digamos. Israel ya había conducido algunos asesinatos selectivos de científicos, de militares de alto rango, pero Irán no había reaccionado. Ahora, aparentemente se siente obligado a reaccionar, como se sintió obligado a reaccionar cuando Estados Unidos asesinó al comandante Soleimani, que era el jefe de la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán, y le tiraron 15 misiles balísticos a una base militar estadounidense en Irak, pero no hubo mayor daño. Estados Unidos está muy bien resguardado, no es fácil hacerle daño con un ataque de esas características. Recién estuviste nombrando todo el arsenal o lo más destacado que tiene y vanguardista que tiene Israel. Y Estados Unidos, a escala Estados Unidos, Israel tiene 9 millones, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, o cerca de esa cifra. Y es Estados Unidos la potencia más grande del mundo. ¿Tiene también ese resguardo antiaéreo de Estados Unidos? Totalmente, de hecho, ¿Y cómo se les cayeron las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas, te voy a dar mi interpretación porque eso todavía la historia no está escrita. Hace 23 años, claro, ¿verdad? Las Torres Gemelas caen por una falla en la inteligencia norteamericana. Ellos tienen su sistema de inteligencia dividido en 17 agencias, entre ellas las más conocidas, la CIA, la NSA y el FBI. El FBI tenía información de que había un grupo de árabes que había llegado a Estados Unidos y había pedido aprender a volar con una característica muy rara. Pedían solamente que le enseñaran a pilotar y no a despegar ni a aterrizar. Eso era un semáforo en rojo de que algo estaban tramando. ¿Por qué vos vas a aprender a pilotar sin saber despegar ni aterrizar? Porque vas a secuestrar un avión. Entonces, como hay unas... Bueno, pero eso vos te supusiste después. Claro, no, ese es el análisis que hace la comisión del 11 de septiembre en el Parlamento norteamericano. Del inserto de esas naves ahí en las torres, claro. ¿verdad? Ahora, acordate una cosa, ellos fueron muy inteligentes, los terroristas. Ellos usaron aviones civiles como misiles. No había planes para eso. De hecho, cuando el avión que después creo que fue el que se terminó cayendo, el vuelo 93 de American Airlines, hace que 2 F-16 de la Guardia Nacional de Estados Unidos despeguen para tratar de neutralizarlos, pero no tenían armas. Entonces los pilotos piden permiso para suicidarse. Claro, porque lo único que podían hacer era tirar el avión F-16 contra el avión secuestrado para evitar que el avión llegara o al Pentágono o algún otro objetivo de alto valor estratégico. Impacte a mayor escala. Sí, es decir, no tenían aviones armados. Para que vos tengas una idea del poder bélico de Estados Unidos, tiene 9.000 aviones de combate entre todas sus armas. Estados Unidos, Fuerza Aérea, Ejército. Israel tiene 250. Sí, no, pero no podés comparar. Estados Unidos es un país de un poderío y de una capacidad de proyección. Pero numéricamente en cuanto a las cuestiones aéreas bélicas, Israel tiene 250 y Estados Unidos 9.000. 9.000. ¿Por qué tanta diferencia? Y Estados Unidos es una potencia global. Israel defiende su hegemonía regional. Estados Unidos proyecta su poder a nivel de todo el planeta. Entonces, no es que los 9.000 están dentro de Estados Unidos, los 9.000 están distribuidos en la OTAN, en el Comando Central en el Medio Oriente, es decir, tiene todo un sistema de bases aéreas que permite que, según sea el escenario... Después de Estados Unidos, en esa escala... Rusia. Y en el orden, con Rusia los números son más difíciles de conseguir, pero en el orden de los 2.500, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Realmente
Si, lo que pasa es que ahí vos tenés un punto muy importante a considerar, Bruno. Cuando dicen quién gana entre Rusia y Estados Unidos en una guerra, bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos, ¿es una guerra nuclear o no? Pues si es una guerra nuclear no gana nadie. Si es una guerra no nuclear, ¿en qué escenario es? Porque Estados Unidos no tiene los 9.000 juntos. Si vamos a hablar, por ejemplo, de Ucrania, Estados Unidos lo que tiene es lo que está desplegado en Europa, en la OTAN. Y esos aviones son aproximadamente 900 en este momento, contra 2.500 que tiene Rusia. Entonces, te das cuenta cómo el balance de fuerzas cambia cuando vos incluís el escenario como elemento. A ver, vamos a dar lectura a esta nómina, el puesto número 1. Estados Unidos tiene, ¿qué dice ahí? Eso es un índice, un power index. Eso es una combinación de todos los elementos del poder bélico que tiene cada país. A ver, 0,0712 dice. 712. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Habría que ver su métrica, Bruno. No entiendo. Rusia más o menos, inclusive más tiene, 0. No porque es de menor a mayor, es decir, el que tiene menor es el que es más poderoso. Sí, pero no entiendo eso, no, disculpame, pero no entiendo. El primero con 712 es Rusia, Estados Unidos, sí, y Rusia sé, que viene con un poco pero más. ¿Qué significa eso? 712, ¿qué cosa? Es la combinación de muchos elementos que acá no tenemos en pantalla para poder examinar. Bueno, no importa, esto sacamos nomás así de contexto. Vamos de vuelta a este ataque. Irán ataca a Israel y desata una peligrosidad increíble, y la escala aumenta, la escala de guerra. Irán lanzó su primer ataque directo a Israel, e Israel confirma que responderá el ataque de los fundamentalistas iraníes. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró en una conversación telefónica con el líder ruso Vladimir Putin que el ataque a Israel fue limitado y que Teherán no desea una mayor escalada en Oriente Medio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué entonces dio ese paso, digamos? Bueno, fíjate que ellos... O sea, retroceden al mismo tiempo. Con un mensaje así están como que están retrocediendo. Lo que quieren dar como mensaje es de que ellos hicieron que el ataque fuera limitado y no reconocen que fue limitado porque Israel y sus aliados le bajaron todos los misiles y los drones. Entonces ellos se dieron cuenta de que así como le falló a Israel y a Estados Unidos el poder de disuasión, a Irán le falló todo su sistema de proyección de poder militar. Ellos no llegaron a dañar. Una niña de 7 años recibió un golpe de una construcción que se cayó y le golpeó la cabeza. Ese fue el único daño humano que hubo en toda la... Ahora en todo este el ataque, sí. Una niñita que la llevaron ya está fuera de peligro. No fue nada grave, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irán tiene que presentar esto como si fuera que le hizo solamente una advertencia a Israel, que ellos no lanzaron todo el ataque que podrían haber lanzado. Pero eso es evidente que no es así, Bruno. No tuvieron éxito alguno. Ahora, lo que ellos están tratando de hacer es evitar que Israel los humille. Hay 3 escenarios que se están manejando como posibles respuestas de Israel a Irán. Hacia Irán. A ver, hacia Irán. ¿Cuáles son? Primero, el más fuerte, el ataque a su programa nuclear, que como te dije es muy difícil, están metidos en unas montañas, sumamente difícil de atacar. Claro, Hay sí. unas bombas especiales que son antibúnkers, pero se estima que está tan profundo el complejo de instalaciones que las bombas antibúnkers no llegan. Entonces no van a poder destruir. Además, Israel tiene, a pesar de que, como te manifesté, tiene una cantidad de aviones muy importante, no tiene demasiados aviones tanqueros. Y la distancia que hay, ida y vuelta, hace que ellos vayan a necesitar ripostar combustible en el aire. ¿Comprendes? Entonces eso también limita a Israel en su posible retaliación al programa nuclear. ¿Y cuánta distancia hay? ¿1.400 kilómetros? Depende de dónde. Recordar que Israel entre un país y otro, sí, digo, entre un Irán territorio es un y país otro. muy grande. Si estamos hablando de frontera contra frontera, más o menos entre 1.100 y 1.400 kilómetros, dependiendo de dónde midas. Ahora, estas montañas, a propósito, el programa está montado en unas montañas que están mucho más lejos. Entonces,
creo que son 1.900 kilómetros hasta las montañas. Multiplicar por 2 son 3.800. La autonomía de un avión caza o un cazabombardero será de 2.500 kilómetros más o menos, entonces van a tener que cargar combustible en el aire. Aéreamente. Sí, esa es toda una logística, Bruno. Estados Unidos muy acostumbrado a hacerlo, Israel no tanto porque nunca ha tenido que proyectar su poder tan lejos. Las guerras que ha tenido Israel han sido con vecinos. Vos recordarás, digamos, la guerra de 1956, la guerra de los 7 días, entonces iban los aviones, bombardeaban y volvían a sus bases. Sí. En este caso es distinto. Entonces, esa es una limitación que tienen. Además, eso ya le obligaría a Irán a responder de una manera mucho más furibunda, porque le están... Decime, ¿Siria está entre Irán e Israel? Es una posibilidad para llegar a Irán. O sea, sí, territorialmente Siria, el país llamado Siria, está entre Irán... Es vecino de ambos. E Israel. Sí, es vecino de ambos. Es decir, Israel podría pasar por territorio sirio y llegar a Irán y hacer ahí la misión militar que se haya fijado. Pero Siria trabaja a favor de Irán, no de Israel. Sí, el gobierno sirio. Recordad que Siria está en una guerra civil. Entonces, lo que hay que ver es qué... No, bueno, Bruno, mira... Es muy compleja la historia. Fíjate una cosa, cuando uno piensa, eso es un poquito haciendo filosofía nuestra, digamos, cuando uno a veces se queja de la situación que uno tiene en la vida y después compara cómo viven otras regiones del mundo, uno tiene que sentirse afortunado, porque esta es la realidad de estas personas. Es de una violencia endémica total. O sea que hay que aplaudir a la ANDE. Yo no sé si hay que aplaudirle a la ANDE, pero... Quizás valorar un poquito que nosotros vivimos en una zona relativamente pacífica, donde los problemas que tenemos son otros. Tenemos crimen organizado, tenemos política corrupta, etcétera, pero no tenemos una situación donde tengamos que estar temiendo, por ejemplo, un ataque por las vidas. Claro, es muy difícil. Guerra en Siria deja al menos 4.300 o 4.360 personas muertas en el 2023, al menos 4.360 personas murieron el año pasado en la guerra en Siria, que duró, que dura desde el 2011. Hay guerra hasta el 2011, desde el 2011 para acá. Anunció el domingo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y el año pasado murieron 3.825 personas. La cifra más baja desde el inicio del conflicto, según la misma fuente, que es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y bueno, Damasco era una linda ciudad. No sé cómo está ahora. Y Damasco está... ¿No conoces esa zona? Yo no conozco esa zona, lamentablemente. Yo conozco Europa, conozco Estados Unidos y algunos países de Sudamérica. Ahora, es una zona que ha sido... Varias ciudades de Siria habían sido declaradas patrimonio cultural. La ciudad de Homs, por ejemplo, que fue destruida por el padre del actual dictador, por... Assad es el apellido, no me acuerdo, es Bashar, el padre, no me recuerdo cómo se llamaba. Eterno, está en el gobierno, preside... Sí, esta es una familia, una monarquía hereditaria. Desde hace no sé cuánto tiempo. Y heredó del papá el cargo. Hafez se llamaba el papá, Hafez al-Assad. Él entró a la ciudad de Homs cuando la ciudad de Homs se le rebeló y mató 20.000 personas en 2 semanas. Así nomás. Sí, así. Estamos hablando hace unas décadas, pero te da una idea de cuáles son los códigos sanguinarios. Son de otra categoría totalmente, Bruno. Irán advierte de que responderá de manera dolorosa a la mínima acción contra ellos, digamos. O sea que, bueno, esto lo sostuvo también el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Advirtió hoy de que la mínima acción contra los intereses iraníes recibirá una respuesta dura, amplia y dolorosa contra el perpetrador en la última amenaza del país contra posibles represalias israelíes por el ataque del pasado sábado. Y ahí están las otras 2 posibilidades de retaliación que tiene Israel. Te mencionaba el programa nuclear. La segunda es seguir con la política de asesinatos selectivos de personas que trabajan sobre todo en el programa nuclear, o directamente irse contra las entidades subsidiarias, sobre todo contra Hezbollah. Pero Hezbollah es un ejército de respeto, no es Hamas.
Estamos hablando de una... más fuerte. Mucho más fuerte que Hamas. ¿Sí? No lo suficientemente fuerte para derrotar a Israel, pero va a ser un rival difícil. Entonces hay que entender, ya Israel en la zona sur tiene una guerra con Hamas. En la zona norte, donde linda con el Líbano, podría tener una guerra con Hezbollah. Y además podría eventualmente tener guerras con entidades proiraníes que están, por ejemplo, en Irak. Entonces, y en Siria. Entonces, o sea que es imposible la teoría hipotética mía de que se aminoren las cuestiones ahí, entonces. Yo creo que se puede. Lo que sucede es que ninguno de los dos puede aparecer como débil. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Israel? Una de las posibilidades que se estaba manejando también es un ciberataque. Es decir, ellos son, como sabes, una potencia tecnológica. Entonces, lanzarle un ciberataque que colapse todo el sistema informático de Irán, mandándole un mensaje como diciendo: nosotros, en la situación que sea, les vamos a ganar. Y que termine ahí. Ahora, te pregunto, ¿qué va a hacer Irán de nuevo si recibe el ciberataque? Ahí es donde está la estrategia. En teoría de juegos hay un juego que se llama el juego de la gallina, digamos. ¿Quién es el que parpadea primero cuando se miran a los ojos? ¿Quiénes son los aliados de Irán, por ejemplo? Aparte de Siria. Siria, que es un aliado parcial, digamos, porque ni siquiera controla todo su territorio. Yo te diría que el más fuerte es Rusia. Rusia, claro, pero Rusia tiene sus propios problemas en este momento. Ahora, sí. Entonces, tampoco Rusia necesariamente va a querer una situación donde eventualmente se tenga que enfrentar con Estados Unidos tan lejos de su territorio. De nuevo el problema de la proyección de poder. Una cosa es tener 3.000 aviones. Estados Unidos no puede ingresar acá dentro de este conflicto, no, imposible, ¿verdad? Ya está en el conflicto. Ellos ayudaron a bajar los misiles. Ellos están en Siria combatiendo contra grupos pro-iraníes y pro-gobierno. Ellos ya están. Lo que pasa es que están en una variante de poca intensidad, te voy a decir. Pero esto... Simulación. Es una... Pero ¿y por qué entonces Rusia, si Estados Unidos ya entró ahí, Rusia se queda todavía atrás en ese aspecto? Rusia tiene un problema muy serio con su armada, con su marina. ¿Por qué? Porque Rusia es un país muy grande, pero la mayoría de sus puertos son puertos que se congelan en invierno. Entonces tienen solamente 2 puertos en el mundo entero donde ellos tienen lo que se llama puerto de aguas calientes. Uno es en Sebastopol, en el mar, en el Mar Negro. Y el otro es el puerto de Tartus en Siria. Entonces, cuando se hielan las aguas en Siria. En Rusia, claro, ¿qué hacen ellos? Ellos mandan a buena parte de su armada a Tartus para que puedan estar en estado operativo si se las necesita, porque si no se quedan en aguas de hielo. ¿Comprendes? Entonces, para Siria es fundamental no perder Siria. O sea, para Rusia. Para Rusia es fundamental no perder Siria. Y además también hay una cuestión de prestigio de Estado, digamos. Ya están ahí. No pueden irse porque el irse va a implicar una imagen de debilidad. Sí. Entonces, están ellos, están los iraníes, están los turcos. Los turcos están específicamente luchando contra grupos kurdos dentro de Siria y está Estados Unidos. Es una situación de guerra de baja intensidad, pero que se puede convertir en una guerra mucho más seria. Con un solo error, Bruno. No sé si vos te acordás, en la guerra contra Slobodan Milosevic en 1995, en 1999, creo que como parte de la guerra de Kosovo, Estados Unidos se equivocó y tiró una bomba en la embajada china en la capital de Serbia y mató desde el embajador a una serie de otras personas que trabajaban ahí. Se formaron unas manifestaciones en China, le tiraron piedras a la embajada de Estados Unidos en Beijing, etcétera. Los chinos fueron muy sabios y bajaron el perfil a esa situación. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si en un ataque hay un ataque equivocado, por ejemplo, a la embajada de Rusia dentro de Siria y muere mucha gente? Lo que pasó en el consulado. Claro. Entonces, es una situación que no se debe despreciar, Bruno. Se tiene que tratar de lograr bajar la intensidad y ver cómo se convive, porque acá hay una realidad. Es decir, Israel existe y por más de que sus enemigos quieran que no exista, ya está ahí. Y en el caso de Irán es un país muy importante, con una historia muy rica que tampoco se va a ir. Y no hay indicios, por más de que es un régimen muy impopular, de que el régimen se vaya a caer. Es una teocracia. Ellos manejan el país con un grupo de ayatolas, digamos, un grupo de personas religiosas que son las que dictan la política de Estado.
Entonces, siendo esa la realidad, hay que encontrar una forma de que convivan sin estar agrediéndose mutuamente todo el tiempo. Ese es el desafío, Bruno. Bueno, Irán tiene 90 millones de personas, Israel tiene 9 millones, Israel tiene 250 aviones misilísticos, diríamos, de última generación. Aviones de combate, sí. Estados Unidos tiene 9.000 y no sé, Irán cuánto tendría. Irán tiene varios cientos, pero la mayoría son aviones sumamente obsoletos, Bruno. La Fuerza Aérea de Irán dispone de 551 aeronaves y 129 helicópteros, centrándose en el ataque de este fin de semana. Los Shahed 136 son los drones kamikaze utilizados con un alcance de 2.000 kilómetros, según el Ministerio de Defensa de Irán. Esos drones se están usando en la guerra de Ucrania contra Ucrania. ¿Sí? Son muy buenos drones. Bueno, querido Jorge Daniel Codas Thompson, un gran placer de escucharte, sabes mucho vos de todo esto. Es mi pasión y es mi actividad. Y vas anotando así en una libretita, así tipo... Voy haciendo mi reflexión de lo que voy... Esa libretita que utilizaba Lugo, más o menos vos anotabas. Voy escribiendo mi reflexión sobre cada entrevista y sobre cada tema. ¿Ah, sí? Porque yo te agradezco mucho la invitación, porque además de poder comunicar a tu audiencia, me ayuda mucho a mí a seguir actual y seguir tratando de mejorar. Así que mil gracias por eso para vos y tu equipo. No, al contrario, para nosotros una enorme satisfacción, porque vos sos un libro abierto en cuanto a este tipo de historias, de sabidurías bélicas también, no sé. Y se ve que te apasiona, por eso estás al tanto de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Médico Jorge Daniel Codas Thompson, docente, máster en gobernanza global y diplomacia y analista también, político internacional. Deberíamos hacer un análisis nacional alguna vez contigo. ¿Te animarías? Yo no hago análisis doméstico. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es que si eventualmente tengo que entrar a asesorar en temas de política exterior, no pude haber tomado partido antes. ¿Comprendes? Entonces, debo mantenerme... ¿Y Paraguay tiene qué ejército bélico? A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes qué es lo irónico? Muy brevemente, Paraguay es el país con más glorias militares en Latinoamérica. Y estamos con unas fuerzas armadas totalmente faltas de estado operativo. Con las, están congeladas las fuerzas armadas. Sí, con la excepción, digamos, de las fuerzas de tareas y otras fuerzas de élite que se entrenan y que están ahí, pero no tenemos unas fuerzas armadas como se entiende la palabra. No hay aviones. Bueno, hay que declarar la guerra entonces. Ya probamos eso una vez y nos fue muy mal, sobre todo. No, y así compramos algo. Sí, no, yo creo que ese es otro tema. Hay que reformular la misión de las Fuerzas Armadas porque hay muchos desafíos domésticos. Te estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Daniel Codas Thompson.